pues, yo creo que son 21. Uh-huh. Bueno, pues creo que sí, ya vamos comenzando con lo que estamos. Ya, sí, porque son creo que 6 y 7 para que no nos quedemos hasta... No, sí, vamos comenzando. Muy bien. Bueno, presenta, bueno, ante todo, buenas tardes a todos. El día de hoy continuando con las reuniones del servicio de córnea y cirugía refractiva. Vamos a tener el tema hoy de keratitis ulcerativa periférica. Va a estar a cargo del médico residente, el doctor Jorge Luis Baltasar, y de mi persona. Bueno, primero comenzar el doctor Baltasar con algunos conceptos introductorios, clínica. Bueno, yo voy a encargar la parte de manejo. Y cualquier sus preguntas, por favor, ponedlas en el chat. Terminando la charla, estaremos dando respuesta a todas las opiniones o preguntas que hayan dejado. Bueno, entonces comenzamos, Jorge, comenzamos con el pregunta. Listo, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Como mencionó el doctor, yo voy a tocar la parte introductoria, algunos conceptos básicos, y el doctor ya la parte del manejo fino. Muy bien, los conceptos básicos tenemos acá para explicar algunos. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del tema que estamos abordando ahora, del PUK? Asociación a enfermedades que son potencialmente mortales, poder diagnosticar una enfermedad vasculítica, ¿no? Por ejemplo, de inmunocomplejo, etcétera, que pueda pues, poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? No solamente la visión. Entonces, eso es lo más importante, lo que debemos recordar por lo que estamos estudiando estas enfermedades. Muy bien. En el caso de todas las enfermedades, de todo el abanico de enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas, bueno, o infecciosas, incluso traumáticas, lo que sea, la más frecuente es la artritis reumatoide. Como saben, pues es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes que existe, ¿no? Hasta el 1% de la población las padece. Para poner un dato introductorio, porque vamos a hablar un poco más de esto, en pacientes con artritis reumatoide no tratada que presentan pues, PUK, puede tener una mortalidad de 50% o más si es que presentan este signo, ¿no? Entonces ya tenemos una pequeña asociación como el PUK como un signo de alta mortalidad en este tipo de patologías. Muy bien. Si es que no se trata, puede venir en una necrosis corneal total, claro, ¿no? Como estamos viendo acá. Ahora vamos a explicar la fisiopatología de esto. ¿Cuáles son los signos que debemos ver nosotros en el ojo? Bueno, esta forma decreciente, ¿no? La forma decreciente, así como la luna en sus estadios, ¿no? La forma decreciente, esta forma biconvexa que se encuentra en la parte periférica, es característico del PUK. Obviamente hay un defecto epitelial, por lo que tiñe, ¿no? Y también, pues, también hay un defecto estromal, a nivel del estroma, ¿no? Hay un infiltrado estromal inflamatorio. Entonces, tenemos esta pequeña, entre comillas, triada, ¿no? Un defecto epitelial, un infiltrado estromal y un melting por el infiltrado que tenemos acá, ¿no? Y bueno, y esta imagen de acá es lo que correspondería a una vasculitis, que sería la asociación más grave de las enfermedades vasculíticas a la que podría estar pareada, ¿no? Muy bien. Sobre epidemiología, el PUCAR no es muy frecuente, son 3 casos por cada millón de habitantes. Generalmente se presenta en los mayores, sexo femenino, pero si se presenta bilateralmente, aunque es muy raro, es de peor pronóstico. En un 40-70% de casos está asociado a escleritis, a un 5-20% a uveitis anterior. Un 50% de los pacientes que ya tienen artritis reumatoide podrán desarrollar en sus primeros 20 años de diagnóstico un PUK. Y el 25% de las enfermedades sistémicas de este tipo autoinmunes pueden tener como presentación inicial también un PUK, o sea, nuestra oportunidad del primer diagnóstico de estos pacientes. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción a la parte de la anatomía.
¿Por qué es diferente la córnea periférica de la córnea central? Vamos a tocar algunas partes, ¿no? El epitelio, el endotelio y el estroma. Si hablamos del estroma, para fines ópticos, en el caso de lo que a nosotros también nos interesa, sabemos que el colágeno es parte importante del estroma corneal, ¿no? Y tiene una distribución especial, ¿no? Lo que permite también la transparencia de la córnea. A nivel de la periferia, esta posición se ve que varía, ¿ya? Estas son teorías de cómo podría estar alterada, ¿no? Esta disposición, por ejemplo, a nivel superior, inferior, nasal y temporal, cómo se van uniendo estas fibras colágenas, el predominio de colágeno tipo 1, ya vamos soltando un dato, o puede ser la formación anular, ¿no? O esta forma intrincada de arcos que predomina también en esos cuatro cuadrantes, o si lo vemos en tridimensional en este gráfico tipo geodésico, que parte también de estos cuatro puntos cardinales, se entrecruza casi de manera perfecta en el centro, y pues en los bordes tiene un entrelazado más irregular, un poco más fuerte, ¿no? Por lo que también aumenta el grosor, ¿no? Como sabemos, el grosor diferencia en la distribución y un poquito el tipo de fibras colágenas que vemos entre el centro y la periferia. Estos de acá son imágenes slide de, eh, mediante rayos X, ¿no? Bueno, estos son imágenes computarizadas, ¿no? Que se ha obtenido mediante eso sobre más o menos cuál podría ser esta distribución, estas que estoy mencionando. Esta acá el oro. Uy, se desconectó. A ver. Se fue este. Sí, se desconectó. Se Pero su audio desconectó. estaba un poco mal también, ¿no? No sé, yo escuchaba mal. A ver. Sí, creo que tiene un problema. Ahí está. Ah, no, no, es este doctor. La otra vez se desconectó también, creo. A ver, ahí voy a llamar. Sí, llámalo, llámalo. Comparta datos mejor, porque parece que su internet no está muy bien. Sí. A ver. Hace un tiempo también tuvo problemas él, ¿te acuerdas en una charla? Mi mamá ha tenido varias veces problemas, Tuvo- creo. Creo que cuando con el doctor ah, el doctor en catarata tuvo problemas. Ah, sí, con el doctor, sí, sí, sí. Con el doctor Mario de la Torre, creo, ¿no? Con Carlos Corbera. No, con el doctor Corbera. ¿Corbera? A Corbera, Corbera. Ahora no contesta. ¿Cómo? Sí, dice que tenía un problema con su red, se está reconectando. A ver, voy a... Vamos a ver. Ya está nuevamente conectado, ¿no? Ya se conectó, doctor. Si le puede dar para que. Ya está, ya estás como anfitrión. Mira, yo voy a compartir de tu presentación.
Ya, Jorge. Ya, listo, disculpen. Siempre tengo estos problemas con Sí, ¿sabes qué? mi No conexión. compartas video, solamente comparte, solamente audio. No, eso también creo A que ver, para que mejore tu velocidad. No compartas, o sea, no como tu pantalla, pero no tu cámara. ahí voy a ponerlo. No la pongas, no la pongas, así está bien. Ah, ya, ahí está. Ya, Sí, sí, así sí, para que listo. mejore la velocidad. Perfecto. Sí, Acá hay esos problemas con la red, disculpen. Bien, no sé si esta parte sí se escuchó sobre el sí, sí, estroma. Ya, bueno, estábamos en la parte del estroma, ¿verdad? Ya, bueno, para resumir entonces, hay una distribución distinta del colágeno entre la parte periférica y central, y también entre la distribución y la presencia de queratinocitos que están en el estroma, ¿verdad? Entre la periferia y el centro. Ya, vamos a dejarlo ahí ya, para continuar. Esta parte es el epitelio, que, bueno, yo lo he hecho un pequeño esquema ahí. En este caso, pues esta parte representaría el epitelio en la parte central y el otro en la periférica. ¿No? En la central, las capas de epitelio van de 5 a 7, no son muchas. El epitelio, bueno, no es tan cuboide necesariamente, mientras que en la parte periférica son mayores la cantidad de capas que tiene la forma de su membrana basal también varía, es un poco más cuboidal, tiene presencia de eh, células de Langerhans, disculpe, células de Langerhans, y también, eh, bueno, es una, y melanocitos, perdón, y melanocitos. La presencia de vascularización y órganos, y la parte linfoide, también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que por obvias razones está más conectada a la parte periférica que a la parte central. Ya, entonces esa es la diferencia del epitelio. Y del endotelio, como podemos ver, entre el A y el B, el A es la parte central, el B la parte periférica. Vemos que la parte central tiene una armonía, un tamaño mucho más igual, una distribución más igualitaria que en la parte periférica, ¿no? Donde ya se ve ciertos polimorfismos, ¿no? De manera normal dentro de la periferia. Entonces, para resumir, en la parte anatómica tenemos diferencias en el estroma, diferencias en el epitelio, diferencias en el endotelio. De modo que las dos zonas eh, por lo tanto son diferentes, ¿no? Es por eso que estas enfermedades atacan específicamente a la parte periférica y no a la central, ¿no? Este privilegio vascular y linfocítico también vamos a intentar explicarlo un poco más adelante. Esas son las nociones anatómicas. Muy bien, bueno, esta imagen, para hacerla rápido, es simplemente la presencia de vasos sanguíneos, órganos linfoides en la parte periférica, más cerca al limbo, y obviamente pues la parte central de la córnea no tiene conexión con esta, ¿no? Sabemos que la nutrición del perilimbo, la zona alrededor de esta, depende de los vasos, de los capilares perilímbicos, ¿no? En cambio, la parte central de la córnea es únicamente de nutrición mediante la lágrima por delante y por detrás el humor acuoso, ¿no? También esta conexión con órganos linfoides permite más la proliferación celular, la presencia de mayor cantidad de células de Langerhans, por ejemplo, pequeños macrófagos que son característicos de la parte periférica. Para resumir, esto es más o menos un cuadrito donde podemos ver las diferencias entre la córnea central y periférica, ¿no? Su espesor, es mayor el espesor en periférico, el epitelio es menos fuerte adherido en la parte central, más fuertemente adherido en la periférica. Obviamente, si hablamos de totipotencialidad, la parte del limbo es la parte totipotencial, ¿no? Como nosotros sabemos, el trasplante celular limbares, ¿no? Para nosotros es un concepto que ya tenemos claro, la totipotencialidad de la zona límbica, ¿no? Y con la que tiene contacto obviamente el perilimbo, ¿no? Y mientras que se ve mucho más en detrimento en la parte central. Las fibras colágenas, esto ya hablamos, las células endoteliales también, menos mitogénesis y también una distribución distinta, como ya les había mencionado. La nutrición ya les había mencionado. Sobre la presencia de algunas proteínas, el MUC1, 16, de igual presentación en ambos, el MUC4 bajo en la parte central, en el periférico un poco más alto, tiene que ver un poco con la parte inflamatoria, aunque vamos a ver más la relación de algunas interleuquinas y metaloproteinasas, más que el MUC. Muy bien, bueno, el aporte sanguíneo también les he mencionado, y la inervación, que es altamente inervada en el centro y mucho menos en la parte periférica. Muy bien, ahora hablemos de las enfermedades más asociadas a este tipo de problemas. Muy bien. La artritis reumatoide, como van a poder ver en la mayoría de revisiones de PUK, es la enfermedad de tipo autoinmune más frecuentemente y vasculítica asociada al PUK.
Lo que sucede aquí es que también como es de gran cantidad de porcentaje de personas las que padecen de artritis reumatoide, pues obviamente todos estos, aunque tienen un pequeño porcentaje de PUK, va a ser la mayor cantidad de población, porque es la mayor cantidad de pacientes que son afectados por alguna enfermedad autoinmune. Como vamos a ver, a diferencia de la granulomatosis polangética o también llamada antes de Wegener, que es obviamente mucho menos frecuente, pero de forma particular está mucho más asociada a la PUK que la artritis reumatoide. Pero los casos de PUK son más frecuentemente vistos en artritis reumatoide porque la artritis reumatoide es más frecuente, nada más. Listo, la parte de mortalidad, los pacientes ya así nomás con artritis reumatoide ya tienen una mortalidad de más del 50%. O sea, más del 50% del promedio de las personas. Nada más solo por tener ese tipo de enfermedad. Dentro de las características extraarticulares que tiene la artritis reumatoide, dentro de las más frecuentes, pues tenemos el ojo seco, ¿no? Más o menos un 10 a 15% de los pacientes con artritis reumatoide van a padecer de ojo seco. Pero otro tipo también de manifestaciones oculares de esta enfermedad son la escleritis y el PUK, siendo estas dos, en especial el PUK, los asociados a mayor mortalidad en los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Llegando hasta un 30% de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Que en realidad con tratamiento no tienen un tan mal pronóstico, ¿no? Así que hay ahí la importancia de detectarlo incluso en el plano de una enfermedad relativamente frecuente. Cuando está asociada pues, a vasculitis, también tenemos este alto porcentaje de mortalidad en esta enfermedad. Entonces, ahí vemos la gran importancia de la detección del PUK. En el plano de más asociación estadística tenemos a la granulomatosis con polangiitis, la antes llamada Wegener, ¿no? Bueno, acá tenemos una fotografía, ¿no? De los famosos ANCA-C, ¿no? Los anticuerpos contra la parte citoplasmática de los neutrófilos, ¿no? Cuando son positivos, cuando son ANCA positivos y están asociados pues, a PUK, podemos ver en un 70% pacientes con escleritis y en un 15 a 20% pacientes con PUK, en cualquiera de los pacientes que tienen ANCA, ¿no? En el caso del citoplasmático, es decir, el ANCA-C, la relación es aún mayor, ¿no? O sea, hablando del Wegener, ¿verdad? En el caso de las expresiones, como estamos hablando que es una granulomatosis, es decir, se forma un granuloma, dentro de la infiltración de neutrófilos, ¿no? Que encontramos predominantemente en el estroma, se debe a un aumento de la función de los linfocitos T. En cambio, mientras el problema sea vasculítico, generalmente se debe a un predominio de la función, pero del linfocito B. Del linfocito B. El 20% de los casos que tiene granulomatosis con polangiitis puede debutar como un PUK. La mortalidad, como les había mencionado, es hasta un 30%. Los criterios diagnósticos para esta enfermedad pues, se ve por una inflamación oral o nasal, que nosotros también podemos evidenciar en la parte de oftalmología, ¿no? Una radiografía de tórax alterada con infiltrados que son granulomatosos. Puede haber una microhematuria, bueno, esa es una foto de una macro, ¿no? Pero la idea es tomar un examen de orina, ¿no? Esa es la justificación. Y la inflamación granulomatosa, como se ve aquí, ¿no? Este infiltrado granulomatoso en cualquier muestra que se biopsie. Entonces, si hablamos de un problema en la parte ocular, tiene un defecto epitelial, bueno, si está asociado con estas enfermedades. Si es que no lo tiene y vemos un adelgazamiento, entonces estamos hablando de un problema que no es ulcerativo, ¿verdad? Como un terrien, que es un problema estromal, o una ectasia como una degeneración marginal pelúcida, ¿no? Que está dentro de los diagnósticos diferenciales. Pero si es que lo tiene, es un problema inflamatorio y ulcerativo, estamos hablando de los PUK, ¿no? O bien asociados a la parte vascular o enfermedades del colágeno, como hemos visto, o también pueden estar asociados a enfermedades infecciosas, tanto netamente oculares como sistémicas, ahora vamos a mencionar, y al Muren, ¿no? Que es prácticamente un PUK de causa desconocida, ¿no? Tendencia autoinmune, localizado en el ojo y bastante severo, ¿no? Vamos a ver la fisiopatología, ¿no? Este es un pequeño cuadro, vamos a ver algo más específico en los siguientes, ¿no? Simplemente para entender quiénes son algunos de los agentes importantes acá, ¿no? Estamos hablando de los queratinocitos, las citoquinas, las colagenasas, las metaloproteinasas, y obviamente estos eh, tienen su presencia debido a este acceso de la córnea periférica a los capilares perilímbicos y los vasos linfáticos que también están presentes ahí. Vamos aquí a explicar un poco de la cadena que se da.
Tenemos nosotros, para entender la parte inmune de este tipo de enfermedades y el PUK, tanto las reacciones por los linfocitos tipo B y los linfocitos tipo T. Los linfocitos B están bastante relacionados a lo que son las reacciones de hipersensibilidad. Como estos secretan inmunoglobulinas, como todos sabemos, dentro de, por ejemplo, del tipo 1, de reacción de hipersensibilidad, tenemos una hipersensibilidad por aumento de un IgE, ¿no? Descontrolado. ¿En qué tipo de enfermedades? En las, por ejemplo, conjuntivitis alérgica, ¿no? O también el asma. El tipo 2 estaría mediados por un aumento de IgG o IgM, mayormente IgM, como por ejemplo se puede dar en una reacción antigénica bastante severa en una eritroblastosis fetal. Bien, el tipo 3 es la de inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Pues simplemente un anticuerpo con su antígeno que se juntan y pueden incluso depositarse, ¿no? ¿Y cuál es de tipo 3 muy característico? El lupus que también está asociado, no tan frecuentemente como el AR, pero también está asociado con el PUK. Esas son más o menos las vías en las que se da. Como podemos ver acá tenemos un linfocito B, se transforma en una célula plasmática, esta genera autoanticuerpos, dentro de estos el factor reumatoide, que el factor reumatoide no es más que un anticuerpo tipo IgM en contra de una fracción de anticuerpos IgG, que bueno, van a terminar formando un inmunocomplejo, que es la base del daño en el PUK, y va a activar el sistema de complemento, estos las citoquinas, las proteasas, y luego, obviamente, en detrimento de la córnea, tanto del estroma, el epitelio, el endotelio. La otra activación la tenemos mediante la reacción de hipersensibilidad de tipo 4 o celular. Bueno, en estas encontramos a los linfocitos T predominantemente. Acá vamos a ver un poco. Muy bien. Dentro de estos linfocitos T que nosotros bien conocemos, los CD4, los famosos helper, o TH0 también como se conocen, se pueden dividir en tres tipos de THs, ¿no? De células productoras, que son el TH1, el TH2 y el TH17. El TH1 y 2, bueno, fueron los primeros encontrados, de ahí su numeración, y también por el tipo de citoquinas que producen, ¿no? La interleuquina 1, que también se encarga de diferenciar el TH0 en TH1, y el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa. Como estas eran las principales, pues a este se le colocó de nombre TH1. El TH2 daba las siguientes interleuquinas, ¿no? La 4, 5, 13, las otras. Entonces, por eso era el 2. Y el que es activado por el interleuquina 4. En cambio, el TH17, que se descubrió mucho después, en el año 93, lo que producía, pues, era interleuquina 17. Por eso el nombre de TH17. Cada uno tiene una respuesta a diferentes antígenos, importantes también para su funcionamiento normal. En este cuadrito que vemos acá, podemos ver, por ejemplo, en la parte del TH1, ¿contra qué reacciona el TH1? Contra virus, contra protozoos, contra bacterias intracelulares. Es por eso que el TH1 media la inmunidad celular, que es justamente uno de las explicaciones más importantes en el caso de la artritis reumatoide, que es prácticamente una reacción TH1, ¿no? Una reacción de inmunidad celular, ¿no? Que por ejemplo en el embarazo se ve disminuido, ¿no? Para evitar el problema de la reacción antigénica con el feto, con el nuevo ser, ¿no? Por lo tanto, el AR disminuye su funcionamiento, sus exacerbaciones en el embarazo, ¿no? Muy bien, entonces como está activo contra esos organismos intracelulares, los virus, se produce interferón alfa, que es la citoquina más importante, la citoquina estrella de producción del TH1, que tiene también una gran función en el PUK. Puede producir pues, vasculitis bastante severas, pero no todo es malo en el caso de este interferón alfa, ¿no? Como ustedes saben, en algunas enfermedades se utiliza, ¿no? Incluso como droga, ¿no? El interferón alfa 2B se utiliza en infecciones por hepatitis B, por hepatitis C, porque como vemos funciona contra virus, ¿no? En sarcoma del Kaposi, obviamente secundario de VIH, ¿no? En verrugas genitales, en el caso de VPH, tenemos otro virus, ¿no? Entonces tiene una utilidad clínica, pero incluso cuando aumenta demasiado su producción, genera una cascada inflamatoria ya incontrolable, ¿no? Puede generar aterosclerosis o insuficiencias renales crónicas en los pacientes que tienen estos virus de manera, por ejemplo, crónica, ¿no? Como por el VIH, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
puede terminar teniendo ese tipo de regiones. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el interferón alfa, la estrella de producción del TH1, da una gran inflamación. Entonces, esa es una de las aplicaciones en el PUK. Muy bien. Artritis reumatoide, como ya pudimos ver, virus, interferón alfa. Muy bien. El TH2 es la inmunidad celular. No, perdón, humoral. Es la inmunidad humoral. ¿Ya? Está más asociado a lo que es el lupus. Es por eso que pues, en la exacerbación de la actividad TH2 podemos ver estos pacientes que también pueden presentar casos de PUK. Tampoco es muy frecuente debido a que tiene otros mecanismos fisiopatológicos de producción en lupus, pero bueno, sí, en teoría esta sería la asociación por la cual también se podría dar el PUK en el contexto de un lupus, ¿no? El aumento de estas interleuquinas, la 4, la 5 y la 3, especialmente la 4, que también forma parte de lo que es la maduración del TH0, TH2, generando un ciclo, ¿no? Un ciclo interminable, por así decirlo, de producción de TH2, en los casos de lupus que llegan a ser severos. Y bueno, el más importante, que es el TH17, ¿no? Para fines de investigación en PUK, que es el más nuevo. Este se encarga más o menos de los patógenos tipo hongos o bacterias extracelulares, pero está envuelto en un sinfín de reacciones inflamatorias, que van desde cánceres, reacciones inmunes a algunos medicamentos, etcétera, ¿no? Es un blanco para muchas terapias nuevas que están saliendo. En el caso de nosotros nos interesa porque afecta a los fibroblastos y a los queratinocitos. ¿Y estos qué producen? Producen metaloproteinasas de la matriz extracelular, los famosos MMP. Estos, estas colagenasas, ¿no? Se encargan de destruir el estroma, ¿no? Y ahí vemos una de las explicaciones por el cual el PUK daña gravemente al estroma corneal, ¿no? Y no solamente al epitelio, ¿no? También me encontré una teoría bastante interesante de algunos artículos nuevos que están mencionando. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el limbo tiene esa capacidad totipotencial de la que no tenemos, bueno, duda, ¿no? Vemos las nuevas terapias que existen, pero nosotros también pensamos que el limbo es una de las barreras por la cual la conjuntiva no pasa a la córnea, ¿no? Le da ese privilegio vascular y linfocitario, ¿no? Por así decirlo. Y en algunos artículos, como les menciono, dicen que no necesariamente, o que sí lo tiene una función, pero no es el que más de forma importante lo hace, ¿no? Entonces, ¿a quién le echan el pato acá? Es a los queratinocitos. Los queratinocitos que, como sabemos, están presentes en el estroma, producen metaloproteinasas. En este trabajo, acá, si llegan a ver esta imagen que le puse un poco en pequeño, lo que hicieron fue en unos ratones hacerle una lesión epitelial en la mitad de la córnea. Y aparte le quitaron la mitad del limbo, ¿no? Esta zona verde en este pequeño esquema. Le quitaron la mitad del limbo. Por lo que, bueno, se supone que se ha roto esa barrera que impide la vascularización de esa parte, ¿cierto? Se le inyectó un factor estimulante del crecimiento de los fibrocitos. Y bueno, lo que se vio fue lo siguiente, como pueden ver en la D, en la E y en la F. El lado nasal, donde se removió el limbo, no presentaba tanta vascularización como el lado temporal, que pues era el lado que tenía el limbo intacto. ¿Cuál es la explicación aparentemente teórica para esto? Que al momento de destruir el epitelio, también te llevas consigo, pues, el ácido tan profundo que te llevas parte del estroma, lo dañas, al estar expuesto también se daña, y por lo tanto se dañan los queratinocitos que están ahí. Entonces también con ellos la producción de metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas pueden ser considerados como factores pro o antiangiogénicos, dependiendo del tipo del que estamos hablando, 1, 2, 9, 16, no depende, y de su concentración. Entonces, en este caso, pues está actuando como una barrera, como un antiangiogénico eh, en una zona, ¿no? En cambio, en la zona en la que sí se está manifestando, en la que los queratinocitos están aparentemente intactos, se muestra más vasculación. Bueno, eso es lo que ellos están mencionando y por lo que justifican que las metaloproteinasas tienen esta función con respecto a la angiogénesis. Muy bien, seguimos.
Listo, bueno, esa es más o menos la fisiopatología. Dentro de la presentación clínica, como les había mencionado, generalmente es perilímbica, o no generalmente, es perilímbica, ¿no? 1 o 2 milímetros por fuera del marco del limbo. Esta, por ejemplo, lesión ha ido avanzando y con ello se ha vascularizado la córnea a este nivel, ¿no? De que ha habido un melting también estromal, es una lesión bastante típica. Esta lesión que podemos ver en forma de creciente, ¿no? Alrededor en la parte del perilimbo, ¿no? Característica, ¿no? Con un defecto epitelial presente, ¿no? Acá podemos ver esta misma lesión, miren esta forma, ¿no? De creciente que tiene, ya cuando ha cicatrizado, ¿no? Con tratamiento. Esta es la presentación corneal, ¿no? Lo que nosotros debemos claramente distinguir, ¿no? Aparte, obviamente, del ojo rojo y el dolor que genera, ¿no? Muy bien. Estas son algunas asociaciones con algunas otras enfermedades, por ejemplo, en este artículo asociado a VIH, ¿no? Con un conteo aparentemente bajo de CD4. O sea, aparte de que nosotros hemos hablado de que eh, los linfocitos T, los CD4, los helper son importantes para la producción del PUK como enfermedad autoinmune, por así decirlo, hay otras cascadas que también se liberan. Entonces, no solamente dependen de ello, ¿no? Como pueden ver acá se encontró un PUK en el contexto de un paciente con VIH. Aquí, por ejemplo, en el caso de un trauma, en un paciente que ya tenía, bueno, al que se le hizo con esto el diagnóstico de una crioglobulinemia mixta. ¿Qué es la crioglobulinemia? Bueno, simplemente el depósito de unos inmunocomplejos que sedimentan en el frío, ¿no? Por eso crioglobulinemia. Y bueno, supuestamente la teoría por la que se presenta en la parte anterior del ojo es porque la temperatura de la parte anterior del ojo es hasta 2 grados menor a lo que es en el resto del cuerpo o la parte interna del ojo, ¿no? Entonces, supuestamente eso es lo que hace que estas proteínas precipiten y causen el daño vasculítico, ¿no? Precipitan en el endotelio, los vasos, y que generan una vasculitis. Y con su vasculitis viene obviamente su PUK. En este caso fue un caso bastante severo de un paciente que tuvo un trauma y bueno, con esto desencadenó todo el problema que estamos viendo aquí, ¿no? Una escleritis, un melting corneal, también importante, ¿no? Y una epitelopatía, ¿no? Ven cómo tiene con la fluoresceína. Tenemos una cápita especial dentro de estas enfermedades que es la úlcera de Muren, que algunos lo consideran dentro de los PUK, otros no. Si es que se considerara o se hiciera una comparación con el PUK en sí, sería una forma bastante severa o de, de rápido avance y que no tiene ninguna asociación con alguna enfermedad sistémica, ¿no? Es por ello que esta enfermedad es un diagnóstico de exclusión, ¿no? En cambio, o sea, después de que tú detectas una queratitis ulcerativa periférica, tienes que pedir una batería de exámenes y si es que no, obviamente ninguno sale positivo, pues estamos hablando, por ejemplo, de un muro, si es que podemos llamarlo de esa forma. Y la esclera pues puede estar normal, ¿no? Una esclera indemne. El diagnóstico, como les mencioné, es de exclusión y bueno, tiene dolor, es bastante doloroso. Eso es lo que es un mure. Estas son algunas manifestaciones clínicas y de enfermedades sistémicas que están asociadas con PUK. Vemos una gran cantidad, ¿no? Dentro del sistema respiratorio, cabello, piel, ¿no? Neurológica, que nos hablan de artritis reumatoide, de lupus, de polingitis nodosa, Chur-Strauss, el mismo Wegener, ¿no? Una gran cantidad de signos asociados con todo ese tipo de enfermedades. Por lo tanto, hay que pedir una batería de exámenes de laboratorio diagnósticos para todo este tipo de enfermedades que podemos ver, porque todas estas pueden estar asociadas, ¿no? A modo de resumen, podemos hablar que en la parte ocular, por ejemplo, algunas enfermedades de tipo bacteriana, como el estafilococo y el estreptococo principalmente, pueden causar secundariamente un PUK, ¿no? Dentro de las virales, los herpes, parasitarias, las amebas, el trauma, como pudimos ver, las localmente autoinmunes, el muren, como también les estaba mencionando. En el caso de las sistémicas, las más frecuentes, la artritis reumatoide en primer lugar, en segundo lugar, el Wegener, ¿no? La granulomatosis con polangitis, ¿no? Muy alejado del lupus, pero también puede estar presente. En la poliarteritis nodosa también está presente, pero esta enfermedad es muy rara, ¿no? Por eso no se tiene un registro adecuado epidemiológico del PUK en todas estas enfermedades, por lo rara que son.
Así que vamos a tener como estas dos enfermedades como las más preponderantes. Dentro de las partes dermatológicas, la rosácea, el pemphigoide y el Steven-Johnson, ¿no? Que es una reacción de hipersensibilidad tipo 3 y 4. Dentro de las sistémicas que son bacterianas, las más importantes en nuestro medio tenemos la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también forma granulomas, como nosotros sabemos, ¿no? Y la sarcoidosis también, ¿no? La sarcoidosis, bueno, es una enfermedad que sabemos es idiopática, ¿no? Pero que también genera granulomas. En el caso de los granulomas de tuberculosis son necrotizantes, son caseificantes en su centro, mientras que de la sarcoidosis no, es una diferenciación y se puede ver en una biopsia de esclera bastante claro, ¿no? Como nosotros tenemos que pedir en los casos severos, ¿no? En los virales, pues la varicela zoster, por ejemplo, el VIH, como también lo estaba mencionando, y las hepatitis. Los exámenes entonces a solicitar tienen que ser de acuerdo al examen y a la historia, al examen físico, a la historia del paciente, ¿no? Los que siempre vamos a pedir un hemograma completo, una prueba de tuberculina, creo que acá ya no se hace, un perfil metabólico, ¿no? Radiografías de una articulación sacroiliaca, ¿no? Buscando mal de poto, acrilitis, ¿no? Morelosis, examen de orina, para el problema de la microhematuria, como les había mencionado, imágenes de senos paranasales, en el caso del Wegener también afecta a los senos paranasales, por ejemplo, los ANCA-C muy presentes en el Wegener, parte del diagnóstico de este, los anticuerpos antinucleares presentes en el lupus, el factor reumatoide presente no exclusivo, pero presente de la artritis reumatoide, como de otras enfermedades también autoinmunes, puede ser también normal, dependiendo de cuánto se encuentra, ¿no? Los anticuerpos antipéptidos cíclicos y tubulinados, también en la artritis reumatoide, que son más específicos, las hepatitis virales, el IgE, por la razón de hipersensibilidad de las que les hablé, la radiografía de toras para no encontrar en algunos infiltrados granulomatosos en el contexto de un Wegener, más frecuentemente de una TB, ¿no? Por ejemplo, el RPR para evaluar la sífilis, que también puede dar secundariamente este problema. La evaluación gastrointestinal, pues está asociado, por ejemplo, a enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, por ejemplo, aunque bueno, acá no hay mucho, ¿no? En el país, pero bueno, se describe en la literatura pues, anglosajona, ¿no? El FTA también para sífilis, cultivo de bacterias, virus y hongos, como vimos las asociadas, estreptococo, estafilococo, el VIH, etcétera. Bueno, cultivo para bacterias, me refiero para bacterias. Y examen virológico y examen fúngico, ¿no? Con diferentes. Y la biopsia escleral, ¿no? Como les digo, para encontrar, por ejemplo, la presencia de granulomas o de vasculitis, ¿no? O de vasculitis, ¿no? Son entidades separadas, ¿no? Como sabemos, por ese mencionado, los casos de vasculitis tienen un peor pronóstico. Muy bien, y bueno, eso es básicamente el resumen de la parte inicial, de la fisiopatología, la anatomía y un poco de la parte diagnóstica. Ok, Jorge, okay, muchas gracias. Estuvo muy interesante y muy detallada tu revisión. Eh, sí, efectivamente, es muy importante tener en cuenta todos los datos que has dado, especialmente, ¿no? El compromiso sistémico que viene esta enfermedad. Esta enfermedad es como dicen, ¿no? Es algo tiene mucho compromiso sistémico que incluso compromete la vida, ¿no? Eh, en un momento, vamos a permitirme. Bueno, entonces, eh, continuando con lo que viene a ser a ver, continuando con lo que viene a ser la parte de la PUC, de la queratópatía ulcerativa periférica, vamos a... ¿no? Bueno, ya. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros ya tenemos justamente, cuando llegamos allí, tenemos un cuadro clínico compatible con una queratópatía ulcerativa periférica, como lo mencionó el doctor Baltasar, pues tenemos que pensar, evaluar, ¿no? Si es una PUC o no es una PUC. Entonces, son algunos primero, para comenzar a dar el tratamiento, todo lo manejo que vamos a hacer sobre la PUC, ¿qué puntos vamos a tomar en cuenta? En primer lugar, tenemos que descartar que no haya cierto tipo de cuadros. Por ejemplo, que no sea un cuadro traumático
por ejemplo, una quemadura química, o ya habrá sido radiación también. ¿Cómo están los párpados? ¿No? Para verificar que si la lesión no corresponde a un entropion, un ectropion, algún caso de malformación de pestañas, triquiasis, lagoftalmos, ¿no? O yendo un poco más sobre inflamatorio, con algo tipo de una rosácea. La parte neurológica, ¿no? Porque para ver si este cuadro la causa no es una queratitis neurotrófica, o casos de hipersensibilidad como una queratitis marginal, ¿no? Especialmente lo que viene a ser personas más jóvenes. Y por último, también y no menos importante, ver la parte neoplásica, ¿no? Especialmente a las neoplasias de superficie ocular, que cada vez se encuentran más formas, se escriben más formas en las cuales de presentación, y en las cuales incluso tienen algunas formas, no son los comunes, pero tienen algunas formas un poco ulcerativas, ¿no? Que pueden ser confundidas también con la parte de una PUC. Una vez tenemos ya visto que es una PUC, el más importante es ver que 2 puntos, ¿no? Que mencionó, que si puede ser, Jorge también, que si es infecciosa o no es infecciosa. Y lo primero que tenemos que ver para tratar es si es infecciosa, ¿no? Que siempre hay que descartar el origen infeccioso, ¿no? En este tipo de queratitis, aunque sabemos que no es común que las queratitis infecciosas sean periféricas, usualmente son las centrales, ¿no? Pero siempre hay que ver por qué, porque el tratamiento que le vamos a dar si nos escapa un infeccioso puede empeorar seriamente este tipo de cuadro, ¿no? Entonces, como digo, siempre hay que descartar un origen infeccioso a través de un raspado, un cultivo. Especialmente debemos sospechar en casos de historia, por ejemplo, de un trauma con vegetal, ¿no? En pacientes que son usuarios de lentes de contacto, en pacientes que tienen un antecedente de una queratitis viral, y en todo caso, pues, si alguno de estos ya tenemos una alta sospecha clínica o ya incluso los resultados de los exámenes nos indican que hay una infección ahí, vamos a iniciar con un tratamiento empírico, que usualmente son con antibióticos fortificados, una combinación de antibióticos fortificados, o una fluoroquinolona de cuarta generación, ¿no? Moxifloxacino, ciprofloxacino tópicos. Y bueno, posteriormente ya hay que ajustar de acuerdo al tratamiento, de acuerdo al cultivo y la respuesta. Bueno, esto nos corresponde como una queratitis bacteriana o viral o infecciosa común. Nada más acá, bueno, acá vemos un ejemplo en la parte de acá superior, ¿no? Es un ejemplo de una queratitis bacteriana, pero también pueden presentarse de manera periférica, especialmente si se ve un trauma. En caso de un cultivo negativo, ¿no? No hay una identificación, pero tenemos una alta sospecha, ¿no? De que es una infección, quizás ha sido un hipopio, un poco, puede ser sospechar, o un antecedente, ¿no? Entonces continuamos todavía y volvemos a tomar una muestra, ¿no? Tiene que ir, y para que ya tiene que haber solución con eso. En caso que no se solucione, a pesar de que hemos cambiado el protocolo, o incluso si sospechamos algo viral, ¿no? Tenemos que evaluarlo primero los antecedentes, ¿no? O en último caso ya, al tomar una muestra para una prueba molecular de virus de herpes, bueno, si no responde a todo esto, entonces ya pasamos, estamos seguros que no es algo infeccioso, ya estamos seguros que la etiología es no infecciosa. Y ahí es donde pasamos a el tratamiento que es lo más, digamos, lo más interesante y lo más importante en este caso de las PUC, que es el tratamiento médico, bueno, tratamiento médico y de estas enfermedades, ¿no? Ya que el tratamiento no es únicamente local, lo más importante es el tratamiento también sistémico, ¿no? El tratamiento local va a ser con lubricantes, corticosteroides tópicos, bueno, eso también está un poco eso también depende, ahorita vamos a ver, antibiótico profiláctico y algunos inhibidores de la calagena tópico, y de manera sistémica con derivados de la tritracina por su acción de inhibidores de la matriz metaloproteinasa, que ya lo mencionó justamente Jorge, la importancia que hay de estas metaloproteinasas en la patogenia de lo que viene a ser la PUC, los corticosteroides y inmunomoduladores, ¿no? Que es el tratamiento inmunosupresor en este tipo de patologías relacionadas a la PUC, que es de vital importancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? En primer lugar, es control de la inflamación. Tenemos que controlar esa inflamación, tanto local como sistémica. En segundo lugar, ya sí promover una adecuada curación, un adecuado restablecimiento de la estructura renal. Y por último,
ya un tratamiento de mantenimiento quien va a prevenir complicaciones tanto a nivel local como a nivel sistémico de manera estable. Entonces, el tratamiento tópico que se le da en estos casos está, como dijimos, por lubricantes que van a mejorar la superficie ocular. Muchos de estos pacientes van a tener una superficie ocular comprometida. Habló mucho de lo que viene a ser Jorge de la artritis reumatoide. Tenemos que recordar que usualmente la superficie en estos pacientes con artritis reumatoide no es la más adecuada. Tener en cuenta que también incluso esta superficie que no es adecuada va a, eh, va a promover cuadros inflamatorios. Ahora nosotros sabemos que estos cuadros de queratoconjuntivitis seca, de ojo seco, tienen un importante componente inflamatorio y en este caso lo que buscamos es justamente un ambiente libre de inflamación. También no va a diluir y va a remover los mediadores inflamatorios justamente que van a estar en la superficie. Esto similar a lo que ocurre, por ejemplo, en situaciones de la alergia, ¿no? Donde los lubricantes liberan los alergenos. En este caso, lo que va a diluir son los mediadores inflamatorios que ya mencionó Jorge, que están presentes y que los va de alguna manera a limpiar, en una parte, la parte superficial, más o menos. Y de preferencia, como siempre, son preferentemente sin conservantes, teniendo en cuenta muy probablemente la frecuencia en la que tenemos que dar estos, el contexto de los pacientes. No son pacientes con una supervisión muy comprometida, que van a requerir justamente un manejo muy importante de lo que viene a ser con lubricantes, ¿no? del ecosistema de la superficie. Con respecto a los inhibidores de la colagenasa, en este caso estamos hablando de inhibidores tópicos, ¿no? Principalmente acá, en este caso se describen de dos tipos, que son el acetato de meroxiprogesterona al 1% y la acetilcisteína al 20%. Estos van a, quizás en algunos cuadros donde más que todo haya una actividad local, van a tener más cabida. En este caso, como nuestro cuadro es más sistémico, van a tener cierta actividad, pero es muy limitada. En realidad, el uso de estos inhibidores tópicos está un poco controversial. Algunos lo recomiendan, otros dicen que definitivamente no tiene actividad en la PUC. O bueno, como tratamiento adyuvante se podría pensar en indicar, ¿no? Sobre todo lo que tenemos acá más a la mano, que es la acetilcisteína. Con lo que viene a ser el tratamiento antibiótico, es dosis profiláctica, ¿no? Porque ya dijimos que para llegar a ese caso ya hemos descartado una infección que sea de origen infeccioso, por lo tanto la dosis es profiláctica y de preferencia evitar los antibióticos epitilotóxicos, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿no? En este caso no se va a usar, tratar antibióticos que sean más amigables con la superficie ocular. Con respecto a los corticoesteroides tópicos, el uso es controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ponemos acá al costado. Tiene pros y tiene contras. Por una parte, como parte positiva, es que va a inhibir la producción del ácido araquidónico, ¿no? Y la interleuquina 1. Si nosotros recordamos, en la patogenia de la que mencionó Jorge, la interleuquina 1 pues va a estimular la producción de las metaloproteinasas, por ejemplo, ¿no? La interleuquina 1 va a estimular a los queratocitos, que son estos fibroblastos, a que produzcan la metaloproteinasa 1, la metaloproteinasa 2, que van a justamente originar este cuadro de ulceración. A su vez, también los corticosteroides van a disminuir la quimiotaxis, o sea, van a evitar que lleguen hacia esta zona los neutrófilos y los macrófagos principalmente, que son los que van a producir esta serie de mediadores inflamatorios, citoquinas inflamatorias, que son los que van a promover la colagenolisis también. Pero, entonces vemos todo esto es positivo, entonces por esa parte es un tratamiento muy interesante. Pero sin embargo, también debemos recordar que los corticosteroides a nivel local, de manera tópica, también van a inhibir la epitelización adecuada, ¿no? Y así también van a inhibir la nueva producción de colágeno. Lo cual, teniendo en un cuadro en el cual ya tenemos mucho daño estromal, mucho daño colagenolítico que se produjo por estas metaloproteinasas y mediadores inflamatorios, ya pues entonces tenemos incluso un riesgo de perforación con esos corticosteroides, ¿no? Por lo tanto, hay que usar se recomienda, si se usa, usar con suma precaución
en el caso de las enfermedades sistémicas autoinmunes, ¿no? Que son el grueso. Por ejemplo, pero sí tenemos algo más local, por ejemplo, una úlcera de Muren, ¿no? En este caso sí, la indicación sí es darle corticosteroides tópicos en dosis muy intensas, ¿no? Porque es un daño local, no es algo sistémico. En el caso sistémico sí hay que tener más cuidado, se le da con una dosis no, digamos, no tan frecuente, será una dosis frecuente, dependiendo de la intensidad, pero hay que vigilar muy bien, ¿no? Porque si no hay una adecuada respuesta, hay una peor, hay un incremento, pues suspender inmediatamente. ¿No? Porque tampoco es tampoco es el corticosteroide tópico, es la piedra angular de tratamiento, que sí es esta, que es la inmunosupresión sistémica, comenzando con los corticosteroides sistémicos. Los corticosteroides sistémicos son la terapia de primera línea en la etapa aguda de la enfermedad. Eso es lo primero que tenemos que pensar. En este caso, prácticamente si vemos la literatura, casi todos tratan, primero, casi todos han recibido este tipo de corticoides sistémicos. Pero, como dije, es un tratamiento de primera línea, pero únicamente el tratamiento aislado con corticoides no mejora el curso de la enfermedad. Ya está investigado que si únicamente utilizamos corticoides, al final la enfermedad de fondo va a progresar e incluso va a llegar pues a la muerte, ¿no? Ya se mencionó también, dijo, fue muy claro Jorge cuando mencionó que el PUC es un marcador de severidad de las enfermedades vasculíticas. Paciente con una vasculitis que presenta un cuadro de PUC, paciente que tiene alto riesgo de que esto empeore, incluso de compromiso de vida. Por eso nos da una bastante responsabilidad a nosotros como oftalmólogos detectar y tratar, sobre todo diagnosticar y manejar bien estos casos, porque incluso la vida del paciente, no solamente su salud ocular como usualmente, sino la vida del paciente está en nuestras manos. Como dije, ya que es el tratamiento aislado, no es que va a mejorar completamente el curso de la enfermedad, debe asociarse a un inmunomodulador. Tenemos varios, vamos a ver en un momento. La dosis inicial usualmente que se recomienda es de 1 miligramo por kilogramo por día. Luego hay que hacer un esquema de descenso, un tapering, como se menciona. Y en casos urgentes, donde vemos que hay bastante daño, necesitamos un rápido inicio de acción, podemos utilizar un pulso intravenoso de metilprednisolona por 3 días, ¿no? Con pulso. Entonces, como dije, hay que asociarlo siempre a un inmunomodulador, sobre todo cuando está asociado a enfermedades sistémicas autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Indicado cuando está asociado a un cuadro vasculítico grave, ¿no? Una artritis reumatoide, un PAN, un lupus, una granulomatosis con poliomielitis, ¿no? Lo que era Wegener, etcétera. Cuando hay escleritis, ¿no? Necrotizante, usualmente, pues, esto está muy hasta lo que viene a ser, si hablamos de PUC, hasta un 36% más o menos, o 36, 40% está asociado a cuadros de escleritis. Y un buen grupo de estos también se asocian en casos de escleritis necrotizante. Cuando hay el caso de las úlceras de Muren, cuando son virales progresivas, vamos a ver justamente cuando hablamos sobre el tratamiento de úlcera de Muren, en qué momento están los inmunomoduladores. Y todos son resistentes, obviamente, al tratamiento médico quirúrgico habitual, especialmente en cuestiones locales. Se usa en este caso un algoritmo terapéutico escalonado. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que hacer una regulación del tratamiento. No es una dosis fija del tratamiento en este caso, sino se va regulando de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿no? Vamos aumentando la dosis hasta que logramos la dosis de respuesta y luego vamos bajando hasta que hay una dosis de mantenimiento, ¿no? No es que se puede con una sola dosis alta, hay que ir regulándolo. Por lo tanto, como esta dosis no es un manejo fino, necesitamos a alguien que tenga experiencia con el manejo de estos inmunomoduladores. En este caso necesitamos un manejo conjunto, en este caso con el médico reumatólogo, ¿no? Médico reumatólogo, inmunólogo, que nos ayude en estos casos para el manejo de este tratamiento con inmunomoduladores. Los inmunomoduladores tenemos de 4 tipos principalmente, de cuatro grupos, que son primero los antimetabolitos, ¿no? Como la metotrexate, acetropina, miclofenonato, los agentes alquilantes, como el ciclofosfamida o el carbambucil, los inhibidores de células T, ¿no? En este caso la ciclosporina, tacrolimus, y a los últimos la novedad, ¿no? Que cada vez se descubre más, ¿no? Ya está acá he puesto solamente los que más se mencionan, pero en realidad
la lista es mucho más amplia en los agentes biológicos, está el infliximab, el etanercept y el rituximab, ¿no? Como por ejemplo que son los que más se utilizan en estos casos. Entonces, como se mencionó, pues hay un gran componente inmunológico. Ya mencionó justamente Jorge cómo hay una inmunidad a la acción de los linfocitos T, sobre todo en lo que viene a ser la producción, la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Y cómo, pues, dentro de esta proliferación de estos linfocitos T, de esta activación, proliferación y activación de los linfocitos T, que nos acordamos, ¿no? Está, pues, cada uno, por ejemplo, los esteroides que inhiben la transcripción, ¿no? La multiplicación a nivel del núcleo, ¿no? Los esteroides. En realidad tiene varias acciones, pero en este caso una más principales. Los inhibidores de la calcinurina, ¿no? La ciclosporina, por ejemplo, ¿no? La ciclosporina, el tacrolimus, ¿no? Que van a permitir, que van a evitar justamente que se produzcan esos mediadores que luego van a permitir la proliferación de los linfocitos T, ¿no? O estos de acá que también que van a alterar el ciclo celular, ¿no? Como el micofelonato, la atropina, que van a inhibir justamente la acción, por ejemplo, en este caso de la interleuquina 2, ¿no? La interleuquina 2, que es el principal estimulante para la proliferación de las clonas de linfocitos T, y que, bueno, se van a actuar a nivel, ¿no? A nivel de esta proliferación a través de estos medicamentos inmunosupresores. Como ya mencioné, tenemos cuatro grupos. Los antimetabolitos, acá tenemos, por ejemplo, no vamos a explayarnos en lo que viene a ser cada uno, porque en realidad, como dijimos, nosotros como oftalmólogos muchas veces no somos los indicados para manejar el manejo sistémico de estos inmunosupresores, pero sí tenemos que saber justamente que hay ciertos grupos, y como el metotrexato, tenemos que saber por qué es importante, porque cada uno no es solamente tiene una acción positiva, también estos de que están muchos asociados a ciertas complicaciones potenciales, por ejemplo, a nivel hepático, ¿no? A nivel gastrointestinal tiene ciertas complicaciones, o los agentes alquilantes, por ejemplo, con la cistitis hemorrágica, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser manejados cuidadosamente, y antes de prescribirlos, obviamente tenemos que se le tienen que hacer ver los resultados de los exámenes que se van a pedir para ver en qué estado se encuentra el paciente, y de acuerdo a eso, ¿no? A ver el estado, la edad, el estado de actividad de la enfermedad, ¿no? Los exámenes hepáticos, renales y todo eso, y de acuerdo a eso, ya muchas veces, como antes mencionar que no hay una guía, todavía no hay una guía, bueno, creo que según lo que he buscado ahora, no hay una guía establecida sobre un tratamiento de la PUC, todavía no hay, a diferencia, por ejemplo, de la escleritis, que sí tiene, digamos, una especie de guía, ya hay varias guías de tratamiento para la escleritis, dependiendo del caso. En el caso de la PUC, todavía no hay en literatura una guía de consenso de tratamiento. Por lo tanto, muchas veces el tratamiento también tiene cierto empirismo, ¿no? Pero que tiene que estar basado, de acuerdo, como le digo, a ciertos factores como la edad, la actividad de la enfermedad, el tipo de enfermedad, el medicamento, a veces también hasta la disponibilidad económica del paciente para ver cuál es lo mejor que se le puede dar. Sin embargo, bueno, estos son los biológicos, son, digamos, los más novedosos, ¿no? Estos actúan, por ejemplo, estos son como el infliximab, que son anticuerpos monoclonales, que van a inhibir el factor de necrosis tumoral directamente, ¿ya? Activamos ya directamente esta citoquina inflamatoria de tanta importancia en el proceso inflamatorio, como por ejemplo acá también en el PUC, o el rituximab, con su acción anti-CD20, que que en esto lo que si vimos, recordemos, uno de los pilares es la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces esto de acá, esta producción de anticuerpos que depende mucho de los linfocitos B, va contra estos, el rituximab va a tener bastante acción, y de esta manera va a disminuir la actividad de la enfermedad en este caso. Como le dije, no es uno de los objetivos de esta plática decir, o sea, dar una guía de tratamiento sistémico de inmunosupresor para lo que viene a ser el PUC, porque como le digo, no debemos verlos nosotros solos, debe ser manejo con el reumatólogo, pero digamos, acá les voy a dar cuáles son los medicamentos más usados. Por ejemplo, el metotrexate es el fármaco más usado de inicio, especialmente en la artritis reumatoide. Las guías, por ejemplo, la guía europea de 2016 de EULAR lo coloca el metotrexate como medicamento siempre de elección, en primer caso como antimetabolito, como droga modificadora de la enfermedad. En casos resistentes a metotrexate se puede usar la cetropina, ¿no? Con respecto a la ciclofosfamida,
es de elección, esto sí es de elección directamente en casos, por ejemplo, de granulomatiosis de con polyangiitis, ¿no? De Wegener, o en PAN, o también en caso de resistencia al metotrexato, las atropinas, se puede intentar con la ciclofosfamida, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? También dependiendo del estudio del caso. Y por último, ya como segunda línea tenemos a los biológicos, por ejemplo, como nifliximab, que se utiliza mucho en artritis reumatoide, y el rituximab en casos de granulomatosis o de lupus, ¿no? Y eso como segunda línea, que están indicados cuando los anteriores ha habido resistencia, cuando no ha habido respuesta a los anteriores, ya se pueden pasar a estos cuatro medicamentos que sí son más costosos, un poco más difíciles de conseguir, pero que tienen hasta ahorita una actividad muy importante, muy buenos resultados en lo que viene a ser cuadros inflamatorios sistémicos y obviamente al tener actividad entre eso va a mejorar nuestro cuadro ocular. Con respecto ya al manejo quirúrgico, que sí depende mucho de nosotros, está descrito, por ejemplo, tres tipos, no, en realidad cuatro, pero comenzando con los primeros, tenemos, por ejemplo, si nuestras perforaciones son menores a 2 milímetros y tenemos un adecuado lecho, podríamos utilizar un adhesivo tisular, sinocrilato, ¿no? Otro que se ha descrito, la resección conjuntival, que sí hay resultados buenos en lo que viene a ser úlcera de Muren. Todavía ¿por qué? Porque la conjuntiva obviamente es una parte vascularizada y de acuerdo a las biopsias que se han realizado en la conjuntiva se ha encontrado que ahí se encuentran muchos mediadores inflamatorios. Entonces la cuestión es alejar esto de acá de la parte de la lesión y quizás hasta colocarle un poco de conjuntiva sana. Membrana amniótica, ya conocemos nosotros las propiedades antiinflamatorias de la membrana amniótica y a su vez ya que tenemos un lecho cruento, un lecho que podríamos llenarlo con membrana amniótica y que se puede hacer sola o también asociado a resección conjuntival. Como le digo, hay mejores resultados en cuadros locales, como por ejemplo la úlcera de Muren. Con respecto a cuadros sistémicos, no he encontrado mucha literatura, hay poca literatura y son reportes casos muy pequeños, póster, ¿no? Que mencionan que sí tiene actividad, pero digamos, algo con respecto a la resección conjuntival o membrana amniótica en casos de PUC asociado a enfermedades inmunes, no hay un cuadro, no hay, digamos, una literatura muy amplia respecto a eso. Son más que todos ciertos casos, ciertas experiencias, que no, digamos que no hay un bloque muy importante que para la indicación. A diferencia de la úlcera de Muren, que sí, digamos, hay una base de literatura más importante para su tratamiento. Por ejemplo, entonces, este es un ejemplo sobre el uso del adhesivo tisular, ¿no? En cianocrilato, acá tenemos una perforación externa que es más pequeña, que es periférica, mejor dicho, entonces se le coloca su adhesivo tisular, su cianocrilato, ¿no? Obviamente se tiene que estar asociado al manejo sistémico, digamos que es únicamente para la parte de la complicación, que viene a ser la perforación, la inminencia de perforación. Y bueno, lo que sí, digamos, lo que sí está ya, hay diversos tipos, lo que está más recomendado, lo que sí hay más estudios, que viene a ser la queratoplastía. En este caso lo que se recomienda más, en estos casos de PUC, son las queratoplastías lamelares periféricas, ¿no? Más que la queratoplastía penetrante, ¿no? Porque digamos que la queratoplastía penetrante tiene en este caso, por mucha actividad inflamatoria, va a tener muchas tasas de fallos, de rechazos, y ¿no? En cambio se requiere más que todo una queratoplastía lamelar que tiene menores tasas de rechazo y sobre todo si son periféricas. Acá tenemos un video, por ejemplo, acá tenemos una PUC que está perforada en esta zona, que acá está inminente, está muy adelgazada, entonces acá tenemos el injerto, se le va a realizar se le va a modelar, ¿no? Se le hace un modelamiento de acuerdo a la zona que tenemos, ¿no? A la zona que vamos a cubrir, ¿no? Y una vez que tenemos el modelamiento, luego lo adelgazamos, lo quitamos, tiene que ser el grosor más o menos, se adelgaza manualmente para que cubra más o menos la zona del defecto, y posteriormente se le colocan suturas, ¿no? Y se le modela para que rellene nuestro defecto. De esta manera va a mejorar nuestro soporte tectónico y también, a cierto punto, también al regularizar la superficie corneal, va a mejorar en cierto punto también la parte visual. Pero lo más importante, como digo, es la parte tectónica en este caso, y terapéutica. Con respecto a las córneas, no está muy, a la córnea a usar, no está muy algo fijo, pero sí hay reportes que mencionan que es mejor utilizar córneas, por ejemplo, que han sido preservadas en glicerina, ¿no? O córneas que han sido criopreservadas,
porque este tipo de córneas, digamos que al no ser, digamos que a diferencia, por ejemplo, ¿no? De las QPPs, que sí tiene que ser córnea que ha sido preservada en un Macari Kaufman, en un Optisol, en un medio que permite una claridad corneal, como en este caso son periféricas, no se busca una fin visual, sino meramente un fin tectónico, y estas córneas sin glicerina o criopreservadas, digamos que ya tienen una menor capacidad antigénica, menor capacidad inflamatoria, y digamos que tienen, al inducir menor reacción inflamatoria, digamos, algunos mencionan que es lo mejor para casos como estos de PUC. Estos, digamos, ya son casos, son, digamos, algo de casos que he visto yo. Por ejemplo, es una paciente femenina de 69 años con antecedente de artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, que lo vi justamente en el INO, en la consulta. Se presenta a mí, ¿no? Con un cuadro de síndrome de Sjögren, ojo seco, y en la parte superior, ¿no? Vemos acá como el PUC, ¿no? En realidad el PUC era bilateral, solo que estaba muy adolorida y sinceramente el otro ojo no pude tomar una buena imagen, pero digamos este es el ojo derecho, y acá sí vamos a ver como la PUC está acá, la ulceración, el adelgazamiento periférico, ¿no? Acá, incluso si acá cierto ya inflamación, se ve cierta inflamación escleral, acá no se nota mucho, acá nos parece conjuntiva, pero sí la había como una escleritis periférica, y acá está toda la inflamación circundante, ¿no? Aparte que la superficie también estaba dañada, había una queratoconjuntivitis seca, ¿no? Un ojo seco marcado, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso, se le indicó que vaya al reumatólogo, ya estaba en tratamiento reumatológico, se le mencionó, ¿no? Que una nota que había que regular su tratamiento reumatológico, lo ve el reumatólogo, por la parte de nosotros, se le indicó lubricantes, geles, y ya que estaba con tratamiento reumatológico y se le estaba haciendo de manera regular, le indiqué corticoides tópicos, y luego posteriormente, justamente lo vimos con el doctor también, el doctor Espinosa, y se le indicó inhibidor de calcium, se le indicó tacrolimus tópico, ¿no? Y luego después, justo fue esto también en febrero, más o menos en febrero ya, llegó la época de la pandemia, y bueno, luego después lo vimos, y lo vi hace un tiempo ya después, y ya había mejorado, ya prácticamente todo había cerrado, ¿no? Seguí usando sus lubricantes, geles, su tacrolimus, y aparte su metrexate para la parte sistémica, y mira cómo se ve acá una mejora de la superficie, ¿no? Hay una mejora de la superficie, ya está regular, ¿no? También había mejorado el cuadro de ojo seco, ¿no? Por los inmunosupresores que estuvo usando tópicos por largo tiempo, mejoró el cuadro del ojo seco, mejoró, entonces, y también vemos acá se nota claramente, ¿no? Cómo está más blanco el ojo, ¿no? ¿No? La paciente estaba muy, digamos, muy satisfecha con el manejo de. Este es otro caso, es un masculino. Este es un masculino con una granulomatosis con polenfitis, ¿no? Este paciente, ¿no? Vemos el gran compromiso que tenía, ¿no? Prácticamente, mira cuántos, estaba muy adelgazado en toda esta zona. Entonces, este paciente, lo que hicimos, se le hizo en la parte más adelgazada, se le colocó un parche de acá, se le hizo una queratoplastia laminar periférica acá, se le colocó, y lo mandamos justamente para su manejo por la granulomatosis, ¿no? Para su manejo con ciclofosfamida. En realidad, este caso paciente, nosotros sin diagnóstico, nosotros ya cuando, esto lo vi en México, ya nosotros llegó sin diagnóstico, nosotros ya le pedimos lo que vino desde el examen, encontramos el ANCA-C, y bueno, pasó para manejo sistémico. Este es un caso muy interesante, muy interesante. Esta es una paciente con antecedente de artritis reumatoide, que vino con un cuadro de una queratitis ulcerativa periférica a nivel superior. Otra cosa, ¿no? Quizás mencionar que la ubicación también es importante, ¿no? Cuando hablamos de queratitis ulcerativas periféricas, ¿no? Que usualmente se usan también en casos de escleritis, así. Si están en una zona, por ejemplo, que están cubiertas por el párpado, ¿no? Una zona superior, una zona muy inferior, ¿no? Digamos que son más, ya digamos que nos invita a que el cuadro es un cuadro inflamatorio, un cuadro inmunológico, sistémico, ¿no? Más que un cuadro, por ejemplo, local, ¿no? Un cuadro por una otiquiasis, algo más, o alguna neurotrófica, algo más local. Esto sí ya nos indica que sí es algo más, una PUC de origen inmunológico. Este es un cuadro con artritis reumatoide, acá con una PUC, se le vio que está muy adelgazado, había evidencia de perforación en este caso, ¿no? Que nosotros le colocamos igualito, se le hizo una queratoplastia laminar periférica acá, se le mejoró acá, se le colocó un soporte tectónico, ¿y qué pasó? Regresó a los 3 meses, ¿no? Y se le mandó con el reumatólogo, creo que no
no conseguía cita, no creo que no hubo un manejo adecuado reumatológico también, sistémico, y regresó los 3 meses así, ¿no? Ya no estaba acá, la parte que le habíamos indicado es la que estaba mejor conservada y lo que quedaba, se veía, miren cómo se había inducido una nueva colagenolisis, incluso acá hay un desematocele, estaba, no, sí, creo que está a punto de perforarse, no todavía no se perforado porque la cámara está formada, pero estaba un desematocele está a punto de perforarse acá, ¿no? Entonces, lo interesante de este caso es que solo habían pasado 3 meses y digamos que ya no teníamos, digamos, una zona muy buena de apoyo, ¿no? Porque esto estaba apoyado en acá y entonces dudábamos un poco del tratamiento. Primero, digamos, si le colocamos cianocrilato acá, no funcionó porque definitivamente el lecho estaba muy dañado, el lecho por un cianocrilato. Y ya, pues nos arriesgamos en este caso y le hicimos un nuevo trasplante, ¿no? Una nueva keratoplastía que ubicaba toda la lesión que estaba nueva, toda la nueva lesión lo ubicamos, ¿no? Y lo sujetamos, esta zona sí fue donde lo sujetamos a la parte del trasplante, ¿no? Esta zona que recién tenía 3 meses de operado, lo sujetamos ahí. Y bueno, y en realidad acá sí hubo una nota, acá sí, y ya bueno, por nuestra parte, aceleramos la parte para que lo vea el reumatólogo, lo hospitalizamos, lo vio hospitalizado, tuvo un buen manejo reumatológico, y luego ya posteriormente ya se hubo ya no hubo más cuadros de pucas, hasta donde la vi, y esta parte ya se regularizó, y digamos que tuvo el ojito digamos que se salvó en este caso, y también se le mejoró el manejo reumatológico. Bueno, en el caso de úlceras de Muren, el tratamiento de úlceras de Muren es un protocolo, dependiendo que va desde la parte del inicio, que va disminuyendo de acuerdo a la respuesta, que comienza con esteroides tópicos, que son instilados a una frecuencia alta, cada hora de esteroides con lubricantes. En caso no hay respuesta, acá sí está indicada la resección conjuntival, ¿no? Si en caso no, también ya se le añade su inmunosupresión sistémica. A veces comienza desde acá, cuando el daño es bilateral o inminencia de perforación, ya comenzamos de frente con la inmunosupresión sistémica. Ya se le puede añadir algún tipo de cirugía si esto no mejora, como una queratoplastía de la medular periférica, ¿no? Pero solamente sí pueden mejorar eso, a todos estos cuadros. Y ya, una vez que ya logramos una mejoría ya con esto, ya pasamos a la rehabilitación visual. Bueno, con respecto a algunas novedades, bueno, se está usando lo que viene a ser el OCT segmento anterior para lo que viene a ser la evaluación de las PUC. Todavía no está definido, no hay un patrón definido, pero está buscando cuáles son los signos de actividad, de diagnóstico, ¿no? Se está viendo, acá por ejemplo es un cuadro, estos son cuadros, ¿no? Son ejemplos. Acá por ejemplo vamos a ver, este es un cuadro inicial, donde se ve, acá está el defecto epitelial, cómo el estroma está todo irregular, ¿no? Ya cuando comienza a tratarse, se ve como el epitelio se llena, ya está más lleno, está más regular el epitelio. Esto nos indica una mejoría, ¿no?, del cuadro, ¿no? Y luego ya cuando ya está sanando, se ve, por ejemplo, todo esto es epitelio. Se ve como al inicio, primero la lesión se llena con epitelio y ya como los bordes del estroma, de lo que estaba acá todo irregular, se van regularizando. Entonces, todos estos signos están siendo usados para evaluar, como signos de mejoría, para evaluar, ¿no?, la evolución de los cuadros de la PUC, ¿no? Ya que en realidad esta tecnología, este examen es fácil de tomar, ¿no? Es fácil de tomar, y de esta manera nos va no solamente guiarnos de la parte de la lámpara individual para ver la evolución, porque muchas veces por la misma ubicación o porque los cuadros son un poco complicados, no se pueden ver. Con una OCT segmento anterior tenemos una buena imagen y un buen registro de cómo está la evolución en estos casos. Bueno, en este caso, este es una serie de casos presentada por un estudio presentado en el año 2014 sobre una revisión de 10 años, ¿no? Un seguimiento de 10 años de esos casos. Acá hay algunos datos interesantes que les quería mostrar. Acá, por ejemplo, en estos se evaluaron 70 pacientes que tenían PUC y netting corneal. Se vio, por ejemplo, en este caso, en esta muestra, que 21% tenían casos bilaterales, ¿no? El 16% de los casos se llegó a perforar, ¿no? Pero con un adecuado tratamiento sistémico, porque estaba en un centro de referencia, en este caso fue en Inglaterra, si no me equivoco, en el centro de Bristol, se logró un adecuado manejo y con un buen resultado visual, ¿no? Una 6/13, una buena agudeza visual, ¿no? Que es más o menos 20-40, un poquito más, entre 20-40 y 20-50 la agudeza visual, algo con una buena
con el fin de con una buena mejoría visual. Y como vemos acá, pues los tratamientos utilizados principalmente, eso les quería mostrar, son, si hablamos de inmunosupresores, el metotrexate, ¿no? Cuando hay una combinación, digamos, la combinación más usada fue la de prednisolona con metotrexate, ¿no? La más usada. También se utilizó micofenonato, acetropina, tacrolimus, ¿no? Pero digamos que siempre el metotrexate y la prednisolona fue lo más usado. En algunos casos ya más resistentes se llegó a utilizar pues ya de prednisolona y eso se le asocia, pues ya vemos acá, a un biológico, ¿no? ¿No? Y en los casos ya muy resistentes, bueno, se junta todo, ¿no? Pero como vemos, lo que quería mostrar acá es como lo más usado el metotrexate en estos casos. Bueno, también tener en cuenta que en casos de artritis reumatoide no olvidarnos justamente la parte infecciosa, especialmente en los herpes virus, ¿no? Que muchas veces se presenta en la parte periférica y sobre todo en estos pacientes con artritis reumatoide que tienen un sistema inmune más activo, digamos, y como la herpes depende mucho de la actividad inflamatoria, también se pueden confundir. Este es uno de los casos que tiene más o menos las mejores fotos, pero sí, ya hay varios casos de literatura de pacientes que con PUC de artritis, que han sido tratados mucho tiempo y que luego después no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba, y que bueno, después tomando una muestra, haciendo una prueba molecular de la zona, se dieron cuenta que lo que tenía un herpes, se le dio aciclovir y mejoraron de una manera muy importante. Bueno, como conclusión de este tema, que quería mencionar que la PUC es ocasionado por un grupo de enfermedades que, bueno, que resultan en el adelgazamiento periférico de la córnea, como dice Jorge. En este caso, cuando son enfermedades de origen inflamatorio, vasculitis principalmente, suelen estar asociados a enfermedades autoinmunes que pueden comprometer la vida del paciente. Es algo muy importante. Si hablamos de enfermedades oculares que están relacionadas con la vida del paciente, esto de acá es una, ¿no? Por eso es muy importante nosotros darnos cuenta y manejarlos adecuadamente estos casos, hacer una buena aproximación porque acá se está jugando la vida del paciente, ¿no? El PUC es un signo de actividad de las enfermedades vasculíticas, no es un signo de alerta, alarma, es un signo de empeoramiento de estas enfermedades. Como dijo Jorge, 50% de pacientes con artritis reumatoide que tuvieron PUC y si no se les dio un adecuado manejo se murieron. El 50% se murieron a los 5 años, si no me equivoco. Entonces, pues es muy importante que hay que manejar, o sea, no solamente tratar de la parte ocular, esto requiere un manejo sistémico, acá está en juego la vida de nuestros pacientes. Puede ser en un caso un signo inicial, muchas veces el paciente no va a tener antecedentes de artritis, de nada, no simplemente nos llegue con ese cuadro ocular y está en la responsabilidad de nosotros hacer un adecuado examen y una adecuada evaluación para ver cuál es el origen de esta enfermedad, ¿no? De este cuadro, ¿no? Porque muchas veces vienen con la parte del ojo y no tienen ni problemas articulares, no tienen problemas renales, no tienen problemas pulmonares, no tienen nada, únicamente la parte ocular. Por lo tanto, deben ser evaluados sistémicamente, ¿no? Ya mencionó todos los signos que tenemos que ver, aparte en el cuadro que mencionó Jorge, se ve lo que tenemos que buscar, dolor de cabeza, alteraciones urinarias, todo es una serie de cosas que tenemos que buscar, que tenemos que tener paciencia y preguntar, hacer un buen anamnesis y una buena análisis y un buen examen, no solamente ocular, sino también sistémico, ¿no? De ver qué antecedentes tiene, qué antecedentes familiares tiene, qué tratamientos ha recibido, qué medicamentos toma, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados solamente a ver la parte ocular, pero en ese caso sí tenemos que ver la parte sistémica, es muy importante. ¿Por qué? Porque el tratamiento inmunosupresor sistémico es vital, ¿no? Y para ese tratamiento, el manejo tiene que ser en equipo, ya sea con un reumatólogo o un inmunólogo para controlar estos cuadros, ¿no? Bueno, entonces esta es lo que les quería mencionar. Vamos a pasar a ver lo que son las preguntas o algo más que hubiera, alguna opinión que tuvieran, ¿no? Bueno, solo hay una pregunta hasta el momento que menciona cómo se prepara la N-acetilcisteína. Bueno, acá en este caso ya nosotros tenemos un lugar donde viene preparada, ¿no? Ya lo preparamos en un lugar donde nosotros únicamente mandamos la receta y ellos lo preparan, ¿no? Hay una receta de preparación, sí, lo podemos preparar de manera, digamos, en nuestro consultorio, pero necesitamos la parte, digamos, nunca, no tengo experiencia en eso, sí que se puede preparar, y para al menos para PUC, pero acá, ¿no?
si se necesita N-acetilcisteína, hay un lugar donde ven ya pegada. Bueno, vamos a ver quién ha levantado la mano. Joseph, Vamos doctor, a ver. yo le está levantando la mano. Sí, Sí. ya le di, ya está. Doctor Mesías puede... Hola, no, Joseph. doctor Mendiola. Bueno, doctor Mendiola ¿Cómo también. Ya, estás? doctor Mendiola, diga. Claro, Sí, doctor Mendiola, ¿cómo está? Muy buenas. felicitarlo por la presentación bastante buena, didáctica. Y solo para recalcar ya algunos de los comentarios que han hecho, ¿no? Tanto tú, Joseph, como el doctor Ruiz, ¿no? Acá es importantísimo, pues, la evaluación sistémica, ¿no? Como bien tú dijiste, Joseph, a veces el oftalmólogo está centrado, ¿no? En la úlcera y el problema ocular. Y exactamente más o menos sucede lo mismo con los reumatólogos, ¿no? Ellos están acostumbrados a ver más articulaciones y problemas articulares. Y ha sucedido, por lo menos personalmente, cuando yo les he enviado a los reumatólogos un paciente con este tipo de complicaciones, ¿no? Empiezan a tratarlos muy tibiamente, ¿no? Inclusive me llaman y me insisten y me preguntan, ¿no será infecciosa? ¿No será infecciosa? Entonces están más acostumbrados a ver problemas articulares, ¿no? Entonces empiezan muchas veces a tratarlos con prednisona, bioral, tibiamente. Y vemos nosotros que estamos acostumbrados a ver esta patología, pues, ¿no? De que la córnea está entrando en melting y va para mayores la cosa, ¿no? Entonces es importante, pues, inclusive trabajar con un reumatólogo de confianza, ¿no? En lo personal trabajo yo con uno, con dos, que ya más o menos les he explicado cómo evolucionan estos casos, ¿no? Porque acá lo importante es que entren con un tratamiento agresivo sistémico, ¿no? Porque si no, no para la cosa definitivamente, ¿no? Y como bien dijeron, es signo ominoso de intensa actividad autoinmune, ¿no? La presencia de una escleritis o de una úlcera corneal autoinmune, ¿no? Signos ominosos, ¿no? De que probablemente ese paciente está haciendo vasculitis en otros órganos del cuerpo, ¿no? Y muchos autores, como bien han mencionado acá, ¿no? Es hasta el pronóstico de vida de estos pacientes que hacen estas complicaciones oftalmológicas, ¿no? Entonces, como bien decían acá, lo importante es engancharse desde un inicio con un reumatólogo de confianza y que empiece tratamiento sistémico con inmunosupresores de manera agresiva tan pronto como sea posible, ¿no? Ese es el secreto y la gran mayoría de los pacientes van relativamente bien cuando se les inicia el tratamiento inmunosupresor a tiempo, ¿no? Son realmente pocos los casos que son refractarios al tratamiento sistémico, ¿no? Durante todos estos años, quizás 2 pacientes que he tenido han necesitado terapia biológica, ¿no? Porque se perforaba una córnea y de ahí saltaba al otro ojo, pero son contados los casos, ¿no? Una gran mayoría, si son manejados sistémicamente de una manera adecuada, pueden salir. Es todo. Felicitaciones. Muy bonita la presentación. Muchas gracias, doctor Mendiola. Valoramos, efectivamente es algo muy importante contar con un reumatólogo que entienda también la parte ocular. Como usted le dice, muchas veces se centra en la parte reumatológica. En realidad, bueno, estamos entre oftalmólogos. Sí, cuando tuve una desafortunada experiencia en México, un paciente también, nosotros hacíamos parches esclerales, teníamos un paciente con parche escleral que le colocamos, lo mandamos para evaluación reumatológica y bueno, como siempre vieron las articulaciones, Claro, nos revolvieron. Sí. Lo manejan tibiamente, ¿no? Y empiezan a pedirle toda la batería de exámenes, análisis, ¿no? Como para buscar el diagnóstico, ¿no? O actividad en la enfermedad, ¿no? Sí. Y en ese estado de cosas, pues se complica más la cosa.
Sí, pues no le dieron tratamiento, lo regresaron, se volvió a perforar. Nosotros como de oftalmología le pedimos los exámenes, le encontramos una ANCA-C, y cuando regresamos a ellos, pues ya era un poquito difícil, hizo complicaciones, complicaciones pulmonares, complicaciones renales, terminó en UCI, y bueno, pues desafortunadamente terminó falleciendo el paciente, ¿no? Falleciendo el paciente, y pues eso sí me hizo tomar muy, muy en cuenta la importancia del cuadro, de la parte sistémica en este cuadro de PUC o de asociados escritos. Sí, doctor, estamos de acuerdo con usted. Bueno, doctor Mesías, usted también levantó la mano y no sé si qué más podía aportar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con Buenas todos. tardes. En primer lugar, antes que se me pase, dos anuncios. El día martes es el cumpleaños de nuestro querido buen redentor, don Víctor Espinosa, así que vamos a tener que mandar a hacer cohetes a todo Lima para a la par con su cumpleaños darle la bienvenida. La segunda es que la próxima semana la doctora Claudia Echevarría va a dar la clase desde México, así que también vamos a estar atentos. Lo que sí es que el día sábado 21 no vamos a programar córnea porque los que no saben o ya están inscritos es la clase del Bascom Palmer, todo el día casi del sábado 21. Entonces no voy a exagerar para que se haga una clase más teniendo todo el día con el Bascom Palmer. Entonces eso es, y ya la siguiente semana también ya está anotada la doctora Matos para su charla. Entonces eso es la primera cosa, festejar por Víctor doblemente y los invitados que tenemos para la próxima. La charla muy interesante, pero también es no el pero hipócrita, como siempre digo yo, sino el pero de lo que puede representar. Carmencita dio una clase de las degeneraciones corneales periféricas y con esta más o menos se complementa. Pero en esta están insistiendo, se está insistiendo que hay que trabajar duro con el paciente, no solamente en la parte ocular, sino que tenemos que ver cómo hacemos entender a algunos de nuestros colegas por lo menos a recibirlo y poder seguirlo, ¿no? Porque como han mencionado, los mandas a un reumatólogo y el reumatólogo lo primero que hace es mandarle los 50,000 exámenes de laboratorio y si no resulta ninguno positivo, chao, te lo regresan o lo mandan para otro sitio. Entonces, quizás ahí donde tenemos que poco a poco insistir en el trabajo con un médico internista o con un reumatólogo. Una de las cosas que sí quería preguntarte y quería preguntarle también al doctor Jorge, ¿ustedes harían un retroceso conjuntival de inicio o tienen que dejar el retroceso conjuntival para un cuadro ya muy avanzado? En realidad, doctor Mesillas, la parte de retroceso conjuntival es más o menos para lo que vienen a ser cuadros con enfermedades sistémicas, no hay algo dicho, no estoy seguro, de sincero, nunca he aplicado esta técnica en cuadros de resección, en cuadros de PUC, ¿no? Lo que más he hecho es ido a la parte de trasplante corneal, ¿no? Lo que sí está indicado, y lo que sí lo haría yo, serían casos de Muren, que no responde al tratamiento tópico, ¿no? Al tratamiento tópico, si no responde al tratamiento tópico, sí, yo aplicaría la parte de restricción conjuntival, ahí sí. Claro, la pregunta va porque Carmencita debe estar también escuchando, es que estamos ante dos cuadros diferentes, un cuadro puramente inflamatorio con mucha reacción y otro, un cuadro entre comillas que se va comiendo la córnea sin que el paciente sienta nada.
Entonces son dos cosas diferentes aparentemente, aunque en todos debe tener un problema inmune que llega a carcomer la córnea paulatinamente y perforarla, ¿no? Y yo sí he hecho retrocesos conjuntivales y me han ido muy bien, ¿ok? Cuando he comenzado un tratamiento tópico y demoraba su respuesta, he hecho un retroceso de conjuntiva y parece que la reacción inmunológica viene a través de esos vasos y superando todo lo que ha mencionado Jorge, ¿no? Toda esa defensa que tiene el limbo pareciera que se pierde o es vencida por la invasión de todo el componente que va llegando a los vasos de una forma radial hacia la córnea. Entonces, eso es que voy diciendo ahí, que tenemos que ver el comportamiento de los vasos conjuntivales, epiesclerales, de inicio. Ya cuando es escleral, la cosa se pone más brava. Pero los vasos conjuntivales y los vasos epiesclerales, si se orientan de forma radial a la lesión, yo les recomendaría que hagan un retroceso, siempre respetando la epiesclera. No rasguen la epiesclera porque ahí sí la reacción inflamatoria es mucho más grande. Entonces ya quizás cuando tengamos otros pacientes juntos, ya que gracias a estas clases nos estamos estimulando de repente a trabajar en conjunto cada una de las patologías que nos llegan. También he tenido la suerte de hacer lo que has hecho tú, de los trasplantes periféricos. Como también dicen, puedo usar cuando cualquier córnea, inclusive las que decimos que son tectónicas, puedo usar porque acá no voy a trabajar en el endotelio. Tratamos de no comprometer el endotelio y eso también lo vamos a practicar entre todos ahí en el servicio para que poco a poco logremos más éxitos en estas cosas. Entonces, 2 puntos o hasta 3 puntos. Es un proceso inflamatorio muy, muy intenso que supera la defensa del limbo, guiada por vasos que están llevando sustancias de ataque, no sé cuáles son, pero se están llevando sustancias de ataque que comienzan a carcomerse la córnea periférica, pero hay signos inflamatorios bien definidos, mientras que en el MUR no hay signos inflamatorios definidos. ¿Ok? Es lo mismo, se carcome la córnea, se va llevando la córnea, pero el paciente, como mencionamos, no se queja de nada, ¿no? Perdón, en el Terrier no se queja de nada, en el MUR sí se va quejando de dolor. Entonces hay que ir definiendo bonito la patología, aunque vamos a llegar a un tratamiento semejante. Pero lo que ha mencionado el doctor Mendiola y lo que tenemos que meternos en la cabeza es que estas patologías, como que dijeran, estoy, por si acaso mírenme, que estoy comenzando. ¿Okay? Al igual que ustedes, yo tuve la oportunidad de insistir en el diagnóstico de una chica casi de 20 años que llegó con una úlcera ya por perforarse, una úlcera inmune, y le insistí el reumatólogo hasta que le encontró un lupus eritematoso sistémico y hasta ahorita la niña felizmente está un poco controlada, ¿no? Entonces todo lo que he mencionado tenemos que tenerlo muy presente con esta patología inflamatoria muy agresiva, pero que tenemos que estar atentos. Y también los usos de los medicamentos. Al comienzo me pareció escucharte que el uso de los corticoides era controversial, pero a la hora que has hablado del tratamiento ya directo han puesto corticoides. Si es un proceso inflamatorio, tenemos que usar antiinflamatorios de todas maneras. Ahora, ¿cuál de ellos va a depender del grado del compromiso que tiene el paciente? ¿Okay? Podemos usar esteroideos, no esteroideos, tipo de la ciclosporina, del tracolimus, etcétera, 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 todo lo que ahora hay
inclusive si nos acordamos la clase que dio la doctora Gladys Delgado, que también ponía Avastin ahí cerca de las lesiones, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir viéndolas y vamos a poder